¿Te ha pasado que hay días en los que te levantas con toda la energía del mundo? Que todo te sale bien, que piensas más rápido, que sientes una claridad mental impecable, pero de pronto a media mañana o a media tarde como que algo cambia, como si se apagara un interruptor. Te da sueño, te cuesta concentrarte y sientes que necesitas café o algo que te dé energía para poder seguir. Y muchas veces confundimos eso con flojera o con falta de motivación. Y nos culpamos pensando que hay algo mal con nosotros, pero en realidad tu cuerpo simplemente está haciendo lo que está programado para hacer. Alternar entre momentos de activación y momentos de recuperación. Y eso es completamente normal. Lo que pasa es que vivimos creyendo que rendir igual todo el día, sin pausas, es lo ideal, que si el cuerpo se cansa es porque no dormimos bien o porque nos falta disciplina. Pero ningún cuerpo, por más sano o fuerte que esté, puede mantener el mismo nivel de energía de forma constante. Y esto no es un tema psicológico, no tiene que ver con motivación, tiene que ver con fisiología, con cómo realmente funciona tu cuerpo. Porque la energía que produces, no creas que es algo lineal. Tu energía tiene un ritmo y entender ese ritmo puede cambiar por completo la manera en la que trabajas, te enfocas y te cuidas. Porque tu cuerpo tiene muchos relojes internos. Y cuando hablo de relojes internos me refiero a los ritmos biológicos, las señales naturales que el cuerpo usa para saber cuándo activar o cuándo descansar según sus diferentes funciones. Porque si alguna vez te has preguntado cómo es que tu cuerpo sabe qué hacer y cuándo hacerlo con tanta exactitud, cuándo liberar hormonas, cuándo tener hambre o cuándo sentir sueño, es en gran parte gracias a estos ritmos, que regulan todo, desde la temperatura corporal hasta la digestión, la concentración, tu estado de ánimo y el sueño. Y el más conocido de todos estos ciclos es el ritmo circadiano, que organiza tus ciclos de sueño y vigilia. Que vigilia significa simplemente el tiempo en el que estás despierto y activo. Este ritmo dura unas 24 horas y es el que marca, por ejemplo, que tengas sueño de noche y energía durante el día. Pero dentro de ese gran reloj existen otros más cortos y más sutiles, pero muy importantes y que no mucha gente conoce, que también determinan cómo cambia tu energía a lo largo del día. Y conocerlos te va a dar una gran ventaja porque vas a entender mejor cómo funciona tu cuerpo y cómo funcionan tus ritmos de energía. Y se llaman ritmos ultradianos. Y ese es el tema de este video. Estos ciclos duran aproximadamente 70-80 minutos hasta 120 minutos en total, varía dependiendo de la persona y del momento del día. Y dentro de cada uno tu cuerpo alterna entre una fase de activación que ocupa la mayor parte, unos 70 o 90 minutos aproximadamente, y una fase de recuperación que es más corta, de unos 10 o 20 minutos. Durante la fase de activación te sientes con energía, te sientes enfocado y productivo. Tu cerebro libera sustancias como dopamina, noradrenalina, que te ayudan a concentrarte, a pensar más rápido, a mantenerte motivado. Tu sistema nervioso está en modo acción y todo tu cuerpo colabora para que rindas al máximo. Pero después, de forma natural, llega la fase de recuperación. El cuerpo empieza a acumular una molécula llamada adenosina que actúa como una señal de cansancio. Esa adenosina le dice a tu cerebro: hay que bajar el ritmo, necesitamos hacer una pausa. Y es ahí justamente cuando cuesta mantener la atención, cuando te distraes, cuando sientes la necesidad de moverte, buscar algo que te reactive, sin darte cuenta estás en el celular o estás en otro lugar donde se supone que no deberías de estar porque queremos concentrarnos, estar haciendo lo que hacemos, pero esto no es una falla, es solo el cuerpo cerrando un ciclo. Y si en ese momento haces una pausa real, aunque sean 10 minutos para respirar, caminar o simplemente desconectarte, el sistema se reinicia solo y vuelves a subir. El problema es que la mayoría no reconoce esas señales y cuando llega esa fase de baja, en lugar de descansar, lo que hacemos es forzar el sistema. Nos servimos otro café, aunque ya no podamos concentrarnos tan bien de forma natural. Y algo interesante es que el café, por ejemplo, no te da energía como tal. Lo que hace la cafeína es bloquear temporalmente los receptores de adenosina para que el cerebro no reciba la señal de que tiene que bajar el ritmo o de que está cansado.
Por eso te sientes más despierto, pero en realidad solo estás silenciando la señal de descanso. Y cuando el efecto se pasa, pues el cuerpo cobra la factura con este bajón más fuerte que llega después. Tu cuerpo no falla, solo está siguiendo un patrón que ha existido desde siempre, que es activarse, rendir, bajar y recuperarse y repetir esto ciclo tras ciclo. Y si tú aprendes a escucharlo, puedes trabajar mucho mejor, puedes rendir mucho más y evitar el cansancio constante que tantas personas confunden con falta de voluntad. Porque no le hacen caso al cuerpo, no le hacen caso a esos descansos, entonces cada vez se va acumulando más y más fatiga. ¿Y qué pasa en tu cuerpo exactamente durante cada fase? Porque quiero que te imagines a cada ciclo ultradiano como una ola, que una parte en la que el cuerpo se activa y otra parte en la que se recupera. Y aunque lo sientas solo como energía o cansancio, por dentro están ocurriendo muchos cambios reales. Durante la fase de activación, el sistema nervioso simpático, que es el encargado de mantenerte alerta y enfocado, toma el control. Tu cerebro libera dopamina y noradrenalina, que son dos sustancias que mejoran la concentración, la velocidad de pensamiento y la motivación. El corazón, por ejemplo, late un poquito más rápido, la respiración está más profunda, aumenta el flujo de sangre al cerebro y a los músculos, y todo el cuerpo está orientado hacia la acción. Mientras tanto, tu cerebro empieza a usar más glucosa y oxígeno y a medida que se mantiene activo, empieza también a acumular esta molécula adenosina, que es como el marcador del cansancio acumulado. Cuanta más adenosina hay, más ganas tiene el cuerpo de pausar. Y cuando esa adenosina se acumula lo suficiente, empieza la fase de recuperación. Ahí es donde el sistema nervioso parasimpático, que es el que calma, repara y equilibra, entra en juego. Baja ligeramente la frecuencia cardíaca, la respiración se vuelve más lenta y el cerebro reduce su actividad. Y esa pausa no solo es descanso, es cuando el cuerpo realmente reajusta, limpia desechos metabólicos y reorganiza la información. No de forma tan importante, claro, que cuando duermes, que en los ciclos de sueño es donde más ocurre todo esto, pero en una menor medida, pero igual importante, sucede. Y por eso si aprendes a reconocer estos momentos y los respetas, con una pausa real, aunque sea cortita, la siguiente fase de activación va a llegar sola y con más claridad. Pero por el contrario, si tú la fuerzas con café, con estrés o simplemente enfocándote con mucha fuerza de voluntad a hacer lo mismo, pues interrumpes ese equilibrio y el cuerpo puede comenzar a acumular más cansancio aunque no te des cuenta. Y la energía no se pierde de golpe, pero sí se va desequilibrando poco a poco cuando vas ignorando las pausas que el cuerpo necesita para realmente funcionar como debería. Pero ¿cómo se manifiestan en sí todos estos ciclos en tu día a día? Porque nos interesa poder identificarlos. Y si observas con atención, puedes notar cómo estos ciclos aparecen una y otra vez a lo largo del día. A veces los notas más por ejemplo, a media mañana, cuando después de 1 o 2 horas de estar concentrado, empiezas a distraerte sin razón, donde por ejemplo miras el celular, te paras sin saber por qué, o simplemente sientes que tu mente ya no está igual de clara. ¿Te ha pasado que te paras, te dan ganas de ir al refri a ver qué hay, pero lo abres y no sabes ni qué estás buscando? Muchas veces puede ser esto. Y esto no es una pérdida de enfoque. Es realmente un cuerpo cerrando una fase de activación y preparándose para recuperarse. Y estos ciclos ultradianos y respetarlos son muy importantes. Estamos hablando ahorita específicamente de los ciclos ultradianos de la vigilia, los que suceden de día, que también te pueden, por ejemplo, pasar después de comer. No siempre es la comida la que te da sueño. Muchas veces coincide con el final natural de otro ciclo, que bueno, si se combina también pues los procesos de la digestión con el inicio de un ciclo, pues bueno, puede pesar más, puede haber sueño, puede haber como que ese bajón. Y esto puede pasar aunque hayas dormido bien, porque puede llegar a esta hora en la que el cuerpo pues baje la velocidad y la mente pide un descanso, y esto no necesariamente implique que haya algo mal en ti. A lo largo del día atraviesas más o menos 4 a 6 ciclos ultradianos de vigilia y cada uno incluye, por ejemplo, una subida de energía, un punto alto de rendimiento y después una bajada que naturalmente debe ser suave,
pero que permite que el cuerpo pues descanse tantito y se vaya recuperando. Esto también, pues, no es solamente un patrón que afecte la energía, también influye, por ejemplo, en tu creatividad, en tu memoria, en tu estado de ánimo, en tu capacidad para concentrarte. Y el problema es que muchas veces interpretamos esa bajada como un fallo personal o de carácter, y empezamos a forzarnos, a buscar soluciones en algo que en realidad no está roto. Comenzamos a veces hasta a culparnos y entender esto pues nos ayuda a saber que no hay nada mal con nosotros mismos, que la energía no desaparece, pero sí cambia de fases. Y entender esto te va a ayudar a dejar de luchar contra tu propio cuerpo y a empezar realmente a trabajar con él. Y cuando aprendes a hacerlo, de verdad que todo cambia. Tu día se vuelve más productivo, te sientes más tranquilo y empiezas a entenderte mejor. Dejas de castigarte por momentos de cansancio y entiendes que no hay nada malo contigo. Porque intentar corregir algo que forma parte natural de tu diseño natural, pues, valga la redundancia, solamente genera más estrés y agotamiento. Pero en cambio, realmente respetar estos ritmos te va a dar más salud tanto física como mental. Va a mejorar tu descanso, vas a regular mejor tus hormonas del estrés, vas a permitirte mantener una energía mucho más estable sin estos altibajos artificiales. Y al final no se trata de hacer más, se trata de hacerlo en sintonía con cómo realmente funciona tu cuerpo para estar sanos, tanto física como mentalmente. Ahora, ¿cómo podemos saber si nuestros ritmos están saludables o no? Porque cuando tus ritmos internos están en equilibrio, pues tu día tiene una especie de cadencia natural. Te despiertas con claridad, puedes concentrarte por periodos largos sin distraerte y si notas pequeñas bajadas de energía pero no agotamientos extremos. Y después de un ratito vuelves a tomar el control y otra vez puedes volver a concentrarte. Sientes que el cuerpo te avisa cuando pausar y cuando lo haces te recuperas rápido. Duermes bien, te levantas con energía, no dependes del café para funcionar. Y esto es un cuerpo sincronizado. Tu sistema nervioso, tus hormonas y tu energía están en la misma frecuencia. Pero cuando esos ritmos se desajustan, algo muy común con el estilo de vida moderno, el cuerpo comienza a mandar señales, por ejemplo, te cuesta despertarte incluso si dormiste suficiente. La concentración se vuelve más frágil y te distraes con facilidad. Sientes bajones bruscos de energía, de ánimo, necesitas café para funcionar o varias veces al día para realmente mantenerte activo, te cuesta relajarte en la noche o conciliar el sueño, tienes sensación de estar como cansado todo el tiempo, incluso cuando aparentemente no hay una razón para estarlo. Y esto pasa porque tus ciclos de activación y recuperación dejan de coordinarse. El cuerpo quiere descansar, pero la mente lo sigue forzando y no descansa cuando debería de hacerlo. Y con el tiempo, pues este desfase se va a traducir en estrés crónico, en ansiedad o un tipo de cansancio que simplemente no se quita ni durmiendo. Pero afortunadamente estos ritmos se pueden restaurar porque tu cuerpo no olvida cómo hacerlo. Solo necesita volver a tener señales claras de cuándo activar y cuándo pausar. Y cuando lo logras, todo cambia. Tu energía se vuelve más estable. Vas a pensar mejor, vas a manejar mejor el estrés y tu descanso se va a volver mucho más reparador. Ahora, hay factores que alteran los ritmos naturales y que necesitamos conocer porque tu cuerpo sabe perfectamente cuándo acelerar y cuándo bajarle al ritmo. Pero muchas rutinas modernas lo confunden y cuando esas señales naturales se distorsionan, tus ciclos de energía dejan de coordinarse. Y el primero definitivamente es dormir poco o dormir en horarios muy irregulares, porque el sueño nocturno es el principal y mayor regulador de todos tus relojes internos. Cuando tú duermes menos de lo que tu cuerpo necesita o te acuestas a diferentes horas cada noche, ese reloj principal, que es el ritmo circadiano, se desajusta. Y si el reloj principal pierde ritmo, los relojes más pequeños que forman parte de él, como los ultradianos, se desincronizan también. Y en este caso, los ultradianos de la vigilia, que son los que estamos hablando, pierden más o menos el equilibrio y esto se manifiesta con problemas de energía. El resultado, pues, es una energía más caótica o errática, dificultad para concentrarte, cansancio que se va acumulando día tras día y esto a largo plazo va cobrando factura. El siguiente punto que desincroniza mucho tus relojes internos es el estrés constante, porque el estrés constante y crónico mantiene activo y elevado el sistema nervioso simpático y el cortisol,
que el sistema nervioso simpático es el que se encarga de mantenerte alerta, que hay momentos de día que por supuesto queremos que controle más este sistema, pero el cortisol, que es la hormona del estrés, que es una hormona necesaria y sana en cantidades normales, cuando se eleva en exceso ocasiona problemas y puede desajustar tus relojes internos. Cuando este sistema, tanto el estrés en general como el simpático, están activos más tiempo del que deberían o están activos cuando deberían de estar otros sistemas más activos como el parasimpático, que es el que te calma, pues ya tenemos un problema de ciclos donde ya no hay fases eh, adecuadas, no hay descansos profundos y todo esto se vuelve en un mismo estado de alerta sostenida que con el tiempo ocasiona muchos problemas. Otro problema común es el exceso de cafeína, porque ya vimos que la cafeína pues bloquea los receptores de adenosina, que es la molécula que tu cerebro usa para saber cuándo hay que descansar. Y eso significa que el cuerpo deja de percibir las señales de cansancio. Y cuando ese efecto se pasa, la adenosina acumulada pues que se ha ido acumulando y que como hemos tomado café no le hemos dado el tiempo al cuerpo de realmente descansar, pues estos efectos se van acumulando y el cuerpo está más cansado, además de que se siente un bajón intenso que pues muchas personas sienten a media tarde. Un poco de café temprano en el día no es el problema, el exceso lo es, porque al final pues el café no te termina dando energía, te desconecta de la percepción real de tu propio ritmo. Y esto no significa que sea malo, el café tiene sus propiedades, pero necesitamos entender esto. Otro problema muy grande es la falta de movimiento, porque estar sentado durante muchas horas reduce la circulación, reduce el flujo de oxígeno, reduce la comunicación entre tu cerebro y tus músculos. Y por eso moverte, aunque sea un poquito, caminar, estirarte, cambiar de postura, le recuerda a tu cuerpo que pueden haber transiciones entre fases y el movimiento al final de cuentas actúa como una especie de metrónomo interno. Marca el cambio muchas veces entre la activación y la recuperación. Otro problema muy grande hoy en día son las pantallas y la luz artificial de noche. No porque sean malos o dañinos en sí, sino porque la luz azul que emiten los dispositivos electrónicos con tanto brillo puede confundir al cerebro y hacerlo creer que sigue siendo de día. Esto puede retrasar la liberación de melatonina, que es la hormona del sueño, alterando cómo dormimos y rompiendo la sincronía entre todos los ritmos internos. Y si el cuerpo no descansa bien de noche, pues los ciclos del día siguiente van a estar descompensados. Y finalmente, otro problema muy grande es la alimentación muy regular o muy rica en azúcares o grasas no saludables o una mala alimentación en general. Porque cuando comes, por ejemplo, de forma muy desordenada, estamos hablando de, por ejemplo, un día tener una comida, al día siguiente tener 6, al día siguiente tener 2 y al día siguiente tener 4. Estas formas y horarios tan erráticos de comer son problemáticos. Si tú estás practicando ayuno intermitente y tienes tus 2 o 3 comidas al día, no hay mayor problema, siempre y cuando sean en horarios parecidos. Aquí el problema es tener por mucho tiempo horarios erráticos de comida y que esa alimentación no sea muy sana, que sea rica en azúcares, rica en grasas trans, hidrogenadas que no son buenas, y esto puede afectar a distintos niveles. Por ejemplo, comer exceso de azúcar hace que haya picos bruscos y bajones también bruscos de azúcar en sangre, y eso hace que ciertos ritmos naturales del cuerpo puede que se desajusten. Y entre esos pues picos y caídas pues hay una descoordinación importante que de vez en cuando pase, no hay mayor problema, pero que no se forme un hábito constante, porque aquí es donde ya hay problemas a largo plazo, tanto a corto como a largo plazo. Y cada uno de estos factores tiene el efecto de que te desconecta de tu propio ritmo. Obviamente tienen otros efectos negativos e indeseables en el cuerpo, pero en general para este tema esto es algo importante. Y ahora sí, lo mejor del video, ¿qué factores entonces nos ayudan a restaurar y a fortalecer tus ritmos naturales? Porque afortunadamente, pues el cuerpo no olvida cómo funcionar bien. Cuando tú le devuelves las señales correctas, va a volver a sincronizarse solo. Solo hay que dárselas. Y no creas que necesitas un control obsesivo, pero sí consistencia.
Lo primero y definitivamente más importante es dormir suficiente y en horarios regulares, porque dormir bien no es solamente descansar, es lo que realmente más recalibra todos tus relojes internos. Así que acuéstate y levántate a la misma hora la mayoría de los días, en la mayor medida posible, porque tu cuerpo ama la rutina y esa regularidad es lo que permite que los ciclos diarios, incluyendo los ultradianos, arranquen alineados. Pero si cambias de horario constantemente, pues tu cuerpo nunca sabe realmente cuándo empezar o cuándo pausar. Porque tu cuerpo ama la rutina, ama acostarse y levantarse a la misma hora para poder organizarse con base en eso. Lo segundo es exponerte a la luz natural tan pronto como puedas al despertar, porque la luz del sol en la mañana es el estímulo más poderoso para sincronizar el ritmo circadiano. Tan solo 5 o 10 minutos de luz natural sin realmente pues salir un poquito a la luz si tienes un balcón. Si no puedes salir, puede ser hasta por la ventana, aunque sí es mejor que te dé el sol directamente. No tiene que ser mucho tiempo, cuidado de no quemarte obviamente, pero 5 o 10 minutos de solecito natural le dice a tu cerebro que ya empezó el día y eso marca el inicio del primer ciclo de energía. Lo tercero es organizar tu día en bloques de atención natural, porque tu cerebro puede concentrarse profundamente durante unos 70, 90 minutos más o menos y luego necesita una pausa de 10 a 20 minutos para recuperarse. Entonces aprovecha esta estructura natural. Haz tus tareas más exigentes cuando notes que estás como que en esa fase alta, cuando te sientes con energía, con ganas de hacer las cosas. Y después de una hora y media más o menos, desconéctate un ratito. O cuando sientas que tu mente ya se dispersa, descansa. Y no creas que necesitas cronometrarte. Basta con observar tus propias señales, que aunque al principio parezca algo raro o difícil, ahora que tienes esta información te vas a ir dando cuenta de que cada vez te va a ser más fácil reconocer todas estas fases. La fase de activación se siente más o menos así. Tienes la mente clara, te concentras sin esfuerzo, las ideas fluyen mejor, sientes motivación y presencia. Tu respiración es como pues más profunda, tus movimientos son más ágiles y hay una sensación de ligereza y control en general. No necesitas empujarte, simplemente estás ahí, enfocado. En cambio, la fase de recuperación se siente distinta. De pronto te distraes con cosas pequeñas, revisas el celular sin motivo, te cuesta mantener la atención o te dan ganas de levantarte, de caminar, de comer algo. Y es que la mente se vuelve un poco más lenta, tu cuerpo pide moverte o desconectarte. Y eso no es flojera, es una señal biológica de que el ciclo está terminando. Y si aprendes a reconocerlo, que con el tiempo lo vas a lograr, puedes usarlo a tu favor. Porque no se trata de detenerte por completo, pero sí de cambiar de ritmo. Camina unos minutos, enfócate en respirar de forma profunda y lenta, toma agua, estírate o simplemente deja descansar la vista. 5 o 10 minutos de pausa real bastan para que el sistema nervioso cambie de modo y reinicie el ciclo. Otro punto muy importante es moverte durante el día, porque el movimiento físico, aunque sea leve, actúa como por así decirlo, un reinicio metabólico, digámosle así. Por ejemplo, cuando tú caminas después de comer, te estiras o subes escaleras, ayudas a equilibrar el sistema nervioso y a mantener el flujo de energía estable. Y caminar cuando estás en un ciclo de descanso por 5 o 10 minutos es de lo mejor. Así aprovecha los beneficios de caminar y del descanso. Que tengo un video sobre los beneficios de caminar que nadie te cuenta por si lo quieres ir a ver. No porque sean un secreto, pero no mucha gente los conoce. Y muchas veces pensamos en caminar solo como quemar algunas calorías, pero la verdad es que es mucho más que eso. Ahora, el café se tiene que usar como estrategia. No es un enemigo, pero tienes que usarlo a tu favor. Tómalo por la mañana o en las primeras horas del día, porque el café es beneficioso. El café sin azúcar añadido, ¿verdad? Sin nada de eso. Pero es bien importante entender que eh, cuando los receptores de adenosina están más bajos, es cuando es mejor tomar café. Evita tomarlo después del mediodía, porque ya puede bloquear la adenosina justo cuando el cuerpo comienza a preparar para el descanso, para dormir, y eso altera tu sueño. Otro punto muy importante es aliméntate con horarios relativamente regulares para ti y sin picos bruscos de azúcar.
Come a horas más o menos consistentes y evita los picos rápidos de glucosa. Las 2 o 3 comidas que tengas a lo largo del día que sean más o menos en los mismos horarios. Eso mantiene estables los niveles de energía, tu cuerpo ya sabe cuándo liberar ciertas hormonas que participan en la digestión y también ayudas a evitar a confundir el cerebro con señales contradictorias, donde por ejemplo todos los días tienes horarios de comer muy erráticos o de repente tienes 5 comidas al día y de repente dos y de repente una y de repente seis. Eso es problemático. Procura tener tus 2 o 3 comidas principales, depende si haces ayuno intermitente o no, pero en general respeta tus horarios. Y también respeta la pausa natural de la media tarde, porque si el cuerpo te pide descansar a esa hora, escúchalo. Puedes cerrar los ojos 10 o 15 minutos, hacer respiraciones profundas, dormirte una siesta o simplemente bajar el ritmo, como mejor te funcione. Una siesta cortita, por ejemplo, de menos de 30 minutos, puede restaurar completamente la energía sin afectar el sueño nocturno. Por eso las siestas ideales son de alrededor de 20 minutos. Y el cuerpo está diseñado en general para autorregularse, pero necesitas definitivamente que pues tenga espacio para hacerlo. Pero cuando tú respetas estos ciclos, no solo mejoras tu energía, piensas mejor, duermes mejor y te sientes en control otra vez. Y eso no requiere un esfuerzo extra, solo atención. Ahí está el reto, en verdaderamente identificar, ahorita me siento con más energía y ahorita me siento como más distraído. Pero ¿cómo puedes aplicar esto en tu vida? Tu energía no creas que es un misterio ni algo que se escapa. Solo sigue un ritmo natural que muchas veces olvidamos escuchar. Y cuando aprendes a hacerlo, todo va a comenzar a fluir mejor. Pero empieza por observarte. No necesitas medir el tiempo ni cambiar toda tu rutina, pero sí notar cuándo te sientes más enfocado, cuándo tu cuerpo te pide una pausa. Porque esas pequeñas señales, cuando la mente se dispersa, cuando el cuerpo se pone inquieto o cuando sientes que ya no rindes igual, son parte del diseño. Dales espacio. Cada vez que respetas tus pausas, aunque sean unos pocos minutos, tu cerebro funciona mejor. Y cada vez que lo fuerzas, se desgasta un poco más. Y con el tiempo ese cambio se nota. Porque cuando tú respetas estos ciclos, con el tiempo el retorno de inversión se va a ver en forma de que tu día se va a volver más estable, vas a dormir mejor, vas a tener menos altibajos, vas a pensar con más claridad, te vas a sentir más tranquilo y en general vas a responder mejor ante los retos que se te presenten en la vida. Pero para eso hay que dejar de pelear con el cuerpo y empezar a trabajar con él. Y eso no solo te hace más productivo, te hace más saludable, porque un cuerpo que respeta su ciclo regula mejor el estrés, produce menos inflamación, recupera mejor el sueño y mantiene la mente más sana. Al final no se trata de hacer más cosas, sino de hacerlas al ritmo correcto. Porque tu cuerpo no está roto y no le falta motivación ni energía, solo necesita que lo escuches. Tu energía no falla, solo late en ciclos. Y cuando empiezas a moverte al compás de esos ciclos, todo en ti, tu mente, tu hábito, tu ánimo y tu rendimiento, vuelven a encontrar el equilibrio. Y si te gustó este video, compártelo con quien lo necesite. Es un tema que a mí personalmente se me hace muy interesante y que me ha ayudado mucho a escuchar mejor a mi cuerpo, a realmente trabajar en conjunto con él para estar más sano, ser más feliz y rendir mejor. Y yo soy el Dr. Rodrigo Arteaga. También te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún video sobre cómo cuidar mejor tu salud.